de tu caso porque son un montón de alumnos. Sí, lo entiendo, profesor. A Y ver, la segunda aguántame. Primero, ¿de cuál correo lo mandaste? Checando. del institucional. Cristian Mauricio, alumno, ¿sabe qué? 89, 284. No, 189, 284. Sí. Ya te mandé la captura de pantalla, Cristian. Ah, ¿en serio, profesor? Ay, qué Sí, bueno. nomás que tú no checas tu correo, pero ahí está Sí, la captura de pantalla. fue que andaba despistado ahí. Gracias, profesor. Fue el 1 de marzo. Ah, no, pues sí, ya hace buen rato. Sí, ahí está Eh, la captura de pantalla. y le puedo comentar mi segunda duda. A ver, dime. Para el segundo parcial, más o menos, ¿qué vamos a tener que hacer? Es que, bueno, ya ve que está un poquito complicado nuestro sistema porque son 3 activas y 3 pasivas. Ey, Entonces, para el... ¿cómo para calcular la inversa? Ok. Mira, pues en el segundo parcial van a completar el problema ese que se quedó pendiente. Ujú. Y luego al problema, al que era de dinámica directa, se le va a cerrar el lazo de control. Nada más que todavía no llegamos a esa parte. Estamos viendo ahorita la teoría para luego empezar a sacar los controladores. Y ya en cuanto esté todo eso disponible, pues ya les dejo el otro parcial. Yo le estoy calculando, todavía no es probable, dependiendo cómo pase los temas que faltan, pero yo le estoy calculando que a lo mejor hasta que regresemos se los voy a dejar. Ok. Es lo más probable, pero lo que sí estaría bien es que ya resuelvan el problema que se quedó pendiente, porque ya la parte de cerrar lazo de control se van a dar cuenta que es bien rápido. O sea, si ya tienen bien la planeación de la trayectoria, la cinemática inversa y todo lo demás, se van a dar cuenta que es muy rápido, Cristian, muy, Mm, muy rápido. O sea, ya cerrar el lazo de control ya nomás es ajustar unas constantes y ya, o sea, ya está bien sencillo. Entonces la parte más trabajosa es la de la planeación y pues tener bien resuelta la cinemática inversa. ok, Entonces, en tu caso, pues hay que empezar a plantear los diagramas. Empieza a plantear los diagramas de, primero que calcules el modelo cinemático directo. ok. O sea, tienes que hacer tu modelo cinemático directo en función de que tienes una articulación de tipo revoluta para controlar la prismática. En cuanto tengas bien claro cómo se plantea el diagrama para tu articulación, para tu última articulación, ya de ahí se empieza a plantear con el mismo diagrama cuál sería la cinemática inversa. Y de la cinemática inversa, ya me quedé más o menos pensando cómo se resuelve. Y según yo, como hay una distancia fija, que viene siendo la distancia en el plano horizontal y la que varía es la del plano vertical, las ecuaciones que van a salir están tranquilas, están bien fáciles de resolver. No va a ser Ok. complicado, porque Bueno, no hay variación, no hay variación más que en altura, y esa altura es controlada directamente con un ángulo. Entonces van a salir unas relaciones trigonométricas bien sencillas, por una ok. restricción que tenemos en un plano en el horizontal. Entonces ve Va que va. planteando los diagramas, Cristian. Y ya si quieres en una chance, vemos tus diagramas y vemos cómo plantear la cinemática inversa de ese modelo. Ah, sí, estaría bien chido, profesor. Igual, pues, de repente, o sea, para no hacerlo dentro de clase, luego que ahí, como dice, que tenga una chance, le podríamos mostrar ahí los diagramas que hagamos. Sí, de preferencia vayan haciendo esos diagramas ya esta semana. Y O- déjame acuerdo, a ver si se puede comprobar la cinemática directa. Si tienen el origen del ensamble que coincida con el origen cinemático, se podría probar si su cinemática directa está bien planteando, o más bien empalmando dos curvas en tu modelo que estés programando. Por ejemplo, le metes una entrada de torque ahí a lo loco, al que ya tienes resuelto, al de dinámica directa. Con el sensor, ya ves que ustedes ya están mostrando la trayectoria que les genera el efector final. Ujú. Eh,
con las variables, con los resultados, haz de cuenta que extraes unos datos, extraes los datos de posición de las articulaciones, extraes los datos de posición en una variable global, en una variable más bien de tipo to workspace, y luego a esa variable de tipo to workspace que ya tiene los datos de la simulación, a esos datos de posición le aplicas la formulita que tú encuentres de cinemática directa. Eso te va a generar una trayectoria. Esa trayectoria lo metes a otro spline y las empalmas y te debería dar exactamente lo mismo. Con eso puedes comprobar que tu cinemática directa ya está bien. Ok, profesor. No, pues sí, Y para ya intentarlo. nomás sería plantear la cinemática inversa, pero ya vayan resolviendo la cinemática directa. Va, Simón, queda, profesor. No, pues muchas gracias. Sí. sale. Y pues vayan planeándolo esta semana porque lo más seguro es que en vacaciones no les voy a contestar. Traigo bien mucho trabajo atrasado. Y ni servicio social, ni asesorías, ni nada. Voy a estar trabajando en unos artículos que tengo pendientes que tengo que mandar. Entonces no creo que vaya a hacerle caso a nadie en vacaciones. Entonces mejor esta semana vayan planteando sus diagramas y todo. Y la próxima semana ya lo resolvemos. O si se puede empezar a resolver esta semana, pues lo empezamos a resolver. Aunque esta semana también ando, ya menos se acaba la semana y traigo también trabajo atrasado. Entonces, pues ya, váyanlo checando, Cristian. Va, profesor, gracias. De nada. Y una pregunta, Inges. ¿Se acuerdan que estábamos viendo? ¿Qué ejemplo estábamos viendo en la clase anterior? ¿No se acuerdan qué ejemplo vimos en la clase anterior, el último? Creo que terminó el péndulo simple. ¿Tenía fricción o no tenía fricción? ¿No se acuerdan? No, ¿No tenía fricción? no me acuerdo. Es que eso es lo que no me... Eso es lo que no me acuerdo. A ver, déjenme checar. Era el péndulo sin defectos de fabricación, sin fricción y sin actuador. Ese fue el último que vimos. Ya, sin defectos de fabricación, sin fricción y sin actuador. Aguanten, dejen localizo ese ejemplo para continuar. Ya, entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo, Inges.
Ok. Entonces el siguiente ejemplo sería muy similar. Va a ser el péndulo sin defectos de fabricación con fricción viscosa y sin actuador. El modelo dinámico sería Q punto igual a Q punto teta 1 inversa menos teta 2 por el seno de Q menos teta 3 Q punto. Este sería el modelo. Y los parámetros, sería teta 1, sería masa por Rx cuadrado más momento de inercia centro de masa. El que sigue sería masa, gravedad y desplazamiento al centro de masa. Teta 3, coeficiente de fricción viscoso. Este sería nuestro modelo. Y vamos a hacer un análisis. Recuerden que cuando tenemos este caso en el cual tenemos, bueno, le quitamos el actuador, no aparece la entrada de torque. Cuando hacemos el análisis para revisar cuántos puntos de equilibrio tiene este sistema, nos resulta que los puntos de equilibrio están en una combinación donde la posición es un múltiplo de npi y la velocidad es igual a 0. Entonces, son todas las posiciones verticales y horizontales, perdón, todas las posiciones verticales arriba y abajo que se puedan encontrar en el péndulo. En este caso, cuando tenemos más de un punto de equilibrio, se tendría que hacer un análisis para cada punto de equilibrio. En este caso solamente voy a analizar el punto de equilibrio que está en el origen, en 0. Entonces vamos a hacer el análisis para un punto de equilibrio que está en el origen. Q punto igual a 0, ¿no? Voy a hacer el análisis para ese punto de equilibrio y para ello voy a utilizar la misma función de Lyapunov que utilizamos en el ejemplo anterior. Función candidata Lyapunov. Quedamos que era la suma de energía potencial más energía cinética. Entonces tenemos esta función que depende de Q y Q punto. La energía cinética nos queda un medio de teta 1 Q punto cuadrado. Y la energía potencial nos quedaba como teta 2 que multiplica a 1 menos el coseno de Q. Entonces, esta es cinética y esta es potencial. ¿Qué sigue de ahí? Bueno, pues sigue sacar la derivada, ¿no? Sacamos la derivada. Esto me daría B punto de Q y Q punto. De esta, la derivada, ya moví la cámara, Ángeles. A ver, ahí está otra vez. De la derivada, pues nos quedaría así. Teta 1 por Q, bajamos el exponente para acá, se cancela con el medio. Teta 1 de Q punto, multiplicada por Q con 2 puntos, ¿no? Porque por la regla de la cadena sigue la derivada de Q punto. Y luego, en el otro caso, como tenemos el menos coseno, la derivada de coseno es menos seno, pues va a cambiar el signo, ¿no? Teta 2 por el seno de Q, regla de la cadena, Q punto. Esto se factoriza como Q punto, que multiplica a teta 1 con Q2 puntos, más teta 2 con el seno de Q.
Y luego de aquí, Inges, de aquí del modelo dinámico, de este reglón, lo que vamos a hacer es que la derivada con respecto al tiempo de Q punto es Q2 puntos, teta inversa lo paso del lado izquierdo, me queda teta 1, esto es igual a lo del lado derecho, que tenemos menos teta 2 por el seno de Q, menos teta 3 y Q punto. Sustituimos esto aquí en esta ecuación y lo que me va a quedar es B punto de Q punto es igual a Q punto que multiplica a menos teta 2 seno de Q menos teta 3 Q punto más teta 2 con el seno de Q. Este se va con este y nos quedaría menos teta 3 Q punto cuadrado. Observen que esta función, hijes, así como la tenemos con este Q punto cuadrado, va a tomar solamente valores negativos. Pero para poder tener una función definida negativa, tendrían que estar apareciendo todas las variables de estado. Como nada más aparece una variable de estado, hay más de una combinación en la cual esa función toma valores de cero. ¿Cuál sería la combinación? Bueno, la combinación es Q punto igual a 0 y Q cualquier valor, porque no aparece en la función. Con eso esa función se me hace 0. Entonces no puede ser definida negativa. Lo más que podemos concluir es que esta es una función semidefinida negativa, que se simboliza así. Y al tener este tipo de condiciones en las cuales tengo una función de Lyapunov definida positiva de forma local y tengo su derivada semidefinida negativa, lo que puedo concluir es estabilidad asintótica de forma local. Entonces de aquí vamos a concluir que el punto de equilibrio que teníamos con Q punto igual a 0, elemento de R2, continuamos para acá, es asintóticamente estable de forma local. Eso es lo que podemos concluir de estabilidad para ese péndulo con esa entrada de torque. Si nosotros queremos que se comporte de manera diferente, tendríamos que cambiar la entrada del torque a otra función que nos permita hacer otras propiedades en este sistema. Esa es la parte de la que vamos ya en la parte de control, ¿no? Esta es la introducción de estabilidad. Lo que faltaría sería cómo le hago para controlar ese sistema de tal forma que le quite yo esa posibilidad que tenía de un número infinito de puntos de equilibrio, de hacerlo que tenga solamente un punto de equilibrio y que ese punto de equilibrio sea en donde yo quiero que se vaya el robot y que presente estabilidad asintótica. De eso se trata el control, Inges. No sé si hay alguna duda o algún comentario, sino para pasarme a ya los apuntes de control. ¿Todo bien, Inges? Para pasarme a lo de control. Sí. Ok. Entonces, bueno, eso es con respecto al análisis que estábamos haciendo del péndulo. Y bueno, pues vamos a ver un poco de control de posición. Primero, Inges, para revisar con los criterios de control, hay que
hay que definir qué tipo de control vamos a hacer. En el control de robots, hay, por ejemplo, control de posición, control de trayectoria en espacio articular, control de posición, control de trayectoria en espacio cartesiano. Hay control de interacción, que es como control de fuerza. En el caso general bueno, son los temas de control de interacción, los de control de fuerza. Control basado en visión, un montón de cosas, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones del robot dependiendo del tipo de aplicación, lleva un diferente tipo de controlador. El más sencillo que se formuló en la teoría de control de robots fue control de posición. Y pues es lo que vamos a ver, es como una introducción al control de robots esto nada más. Si hablamos de control de posición, tenemos que diferenciarlo de lo que viene siendo el control de trayectoria. El control de trayectoria consiste en que cuando estamos haciendo la planeación de la trayectoria, vamos a definir la trayectoria de referencia como una función continua del tiempo que nos va a establecer tanto posición y velocidad deseada para el efector final dentro de su espacio de trabajo. Si nosotros lo representamos, así como está aquí en este dibujo, estaremos representando pues una trayectoria continua en el espacio. Matemáticamente yo tengo que tener bien definida esta función con respecto al tiempo, tanto en posición, velocidad y en ocasiones aceleración deseada, ¿no? Lo que quiero que haga el efector final o las posiciones articulares, ¿no? En la configuración articular del robot. Si yo grafico una de estas funciones, por ejemplo, la referencia de una de las coordenadas, a lo mejor X, Y, Z, o a lo mejor alguna de las trayectorias articulares Q1, Q2, Q3 hasta Q6, no sé. La función resultante con respecto al tiempo, pues es una función continua, una grafiquita como la que están viendo aquí, ¿no? Es un ejemplo nada más. Desde el punto de vista matemático, Inges, desde el punto de vista matemático, es más complicado garantizar estabilidad y garantizar que hay control en una aplicación de este tipo, cuando tú formulas el controlador para una trayectoria continua. Le conocemos como tracking a esto. Cuando revisas las aplicaciones de control de posición, resulta que en muchas de las aplicaciones no es necesario que el robot siga esta trayectoria continua. Se hace un truco como este, que sería, en lugar de pasar exactamente por una trayectoria continua, lo hacemos que el robot pase por ciertos puntos de esa trayectoria, como si lo muestrearan en el tiempo. Serían los puntos de precisión de la trayectoria. Si nosotros recordamos los conceptos del semestre pasado, lo que hacemos es prácticamente una técnica de interpolación para, pues, calcular puntos intermedios en la trayectoria que estamos definiendo. Entonces, a esto se le conoce como control punto a punto. Si ustedes si ustedes graficaran una de las funciones resultantes o una de las trayectorias resultantes con respecto al tiempo, a lo mejor una coordenada X, una Y, una Z o alguna de las trayectorias articulares, nosotros nos daríamos cuenta que en el control punto a punto, lo que sucede es que la referencia de posición que le damos a los controladores permanece por cierto tiempo, que viene siendo el tiempo de muestreo. Si ustedes recuerdan los conceptos de control digital, permanece en el tiempo, por el tiempo de muestreo, esa constante, esa referencia. Cuando alcanza la referencia, hacemos el cambio de referencia. Ese cambio de referencia lo que nos va a provocar son saltos así abruptos entre una posición y otra de referencia. Les genera escalones. Entonces, eso nos da otro valor. Ese valor se mantiene activo durante cierto tiempo y luego cambia y entonces nos va generando escalones. Es una trayectoria muestreada y eso viene siendo la referencia en el control punto a punto. Desde el punto de vista matemático, es más sencillo trabajar con trayectorias punto a punto
por la implementación que hay que hacer. Cuando nosotros tomamos en cuenta que todo esto va a ser implementado por medio de una computadora, entonces estaríamos limitados a tantos ciclos máquina para procesar las ecuaciones necesarias para actualizar los torques de referencia en los actuadores o en los drivers. Por ejemplo, no sé, la máquina, bueno, más bien el robot que tengo ahí en el laboratorio, los motores tienen un tiempo de respuesta, creo que es de un poquito más de un milisegundo. No me acuerdo cuánto es, pero eran como de 1.5 milisegundos o algo así. Entonces, el tiempo de muestreo que tengo en los controladores lo configuré a 1 milisegundo para que fuera un poquito menos que el tiempo del motor para establecer las referencias en el controlador. Lo ideal es que el tiempo de muestreo del microcontrolador tenga exactamente la misma constante de tiempo que los motores para que exactamente en cuanto cuanto el motor alcanza la referencia de torque que fue comandada a través de una señal analógica o digital, según como esté configurado el driver, actualices la nueva referencia de control y el robot físicamente ejecute pues la nueva orden de torque en la flecha del motor, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, disponemos de 1 milisegundo para hacer los cálculos, entre más cálculos tengas que hacer, pues es posible que debido a los ciclos máquina que consumen las operaciones en el microcontrolador o en la computadora que está haciendo el cálculo de la ley de control, puede ser que si son muchos cálculos, no se alcance a resolver todos esos cálculos dentro del tiempo de muestreo que tienes disponible para actualizar la siguiente referencia. Y eso te puede llegar a causar problemas de inestabilidad debido a los retardos en los tiempos de muestreo. Entonces, lo ideal es que tus controladores sean lo suficientemente sencillos y robustos para seguir la referencia de control, para que alcance el objetivo de control, y a su vez que no generen tantos cálculos para que sea fácil de implementar. En el caso de los controladores de trayectoria, ahorita vamos a ver, pero los controladores de trayectoria generalmente dependen de todo el modelo dinámico del robot. Entonces, generalmente son controladores en los que es necesario calcular en tiempo real la matriz de inercia, la matriz de Coriolis, el vector de gravedad y el vector de fricción, cuando te quieres hacer algún tipo de compensación para controlar bien el movimiento del robot. Entonces, entre más sencillo, mejor. Y entonces vamos a trabajar pues con controladores de posición, pero los vamos a hacer que sigan trayectorias punto a punto. Eso nos va a simplificar nuestros problemas. Este sería el modelo dinámico en espacio de estados de un robot que no presenta interacción con el entorno. Estamos tomando en cuenta que el movimiento de este robot es movimiento libre. No hay interacción con el entorno. Interacción me refiero a interacción física. El robot no toca nada en el entorno, está moviéndose libremente. Este es el modelo dinámico de este robot, ¿no? Es el que ya vimos creo en la primera unidad en el primer tema, no me acuerdo dónde lo vimos. Ese es el modelo en espacio de estados. Si ustedes recuerdan, tau es mi entrada de torque, lo que voy a comandar en las articulaciones del robot. Y con esta entrada de torque, yo puedo modificar todas las propiedades de este modelo dinámico. Si el modelo dinámico tuviera, por ejemplo, un número infinito de grados un número infinito de puntos de equilibrio, si yo soy capaz de diseñar adecuadamente el torque necesario para cambiarle el punto de equilibrio, lo puedo controlar. O sea, en lugar de tener muchos puntos de equilibrio, puedo hacer que este sistema tenga solamente un punto de equilibrio y además podría lograr que este punto de equilibrio sea asintóticamente estable de forma global, que en palabras cristianas significa que cuando yo hago un experimento con el robot, no importa cuáles son las condiciones iniciales del robot, el robot siempre se va a ir a mi punto de equilibrio, siempre, independientemente de dónde inicie. Y si ese punto de equilibrio es, por ejemplo, una posición deseada,
pues entonces voy a hacer que el robot se mueva a donde yo quiero. Ese es el objetivo de diseñar bien la ley de control. Esta sería la representación que tenemos como caja negra, ¿no? Mi robot tiene como entrada torque y yo tengo disponible sensores para medir posición y velocidad. En muchos de los casos no hay los dos sensores, en muchos de los casos lo único que tengo es posición y yo tengo que calcular la velocidad con alguna técnica numérica, ¿no? Por lo costoso de los sensores y lo estorboso de mecánicamente ponerle tantos sensores a una articulación. Normalmente se le ponen encoders para medir la posición. Las velocidades se calculan de forma numérica, pero se representa así, como si tuviera disponible posición y velocidad para medir. En un esquema de control de fuerza, se supone que también tenemos disponible un sensor para medir la interacción que hay con el entorno y poder utilizar la medida de fuerza en la ley de control. Entonces, ¿cuál es el objetivo del control de posición? El objetivo del control de posición es diseñar un TAO, un torque, de tal forma que las posiciones actuales de mi robot alcancen a las posiciones deseadas de forma precisa. O sea, en términos formales, desde el punto de vista matemático, lo que estoy esperando es que el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de esta combinación de datos de este vector de estados, que sería posiciones y velocidades, que las posiciones, conforme avanza el tiempo, alcancen a las posiciones deseadas, que es lo que tengo del lado derecho de la ecuación, y que las velocidades se hagan cero. O sea, lo que estoy esperando es que el robot se mueva a la posición deseada y se detenga en la posición deseada. Eso es lo que estoy esperando yo con este objetivo de control. Y como les decía, Inges, en general, este tipo de técnicas de control podría el torque ser una función que depende de todas estas variables. Podría depender de la posición actual, de la velocidad actual, de la aceleración actual del robot, de la posición deseada y en ocasiones, cuando quieren ser controladores muy precisos, ocuparía que el robot también conozca los términos instantáneos de lo que está sucediendo en el propio robot, que viene siendo la matriz de inercia, la matriz de Coriolis y el vector de gravedad, pues para poder compensar o eliminar algunos efectos dinámicos no deseados, ¿no? Si la ley de control no depende de forma explícita de de esta parte que estoy mostrando del modelo dinámico del robot, nosotros nada más decimos que esa técnica de control no está basada en el modelo dinámico y ese es el tipo de controladores que son más fáciles de implementar desde el punto de vista matemático y computacional, porque me evito bien muchísimos cálculos. La matriz de inercia, la de Coriolis y gravedad, pues dependen de funciones seno y coseno, las cuales para resolverlos en un microcontrolador les lleva varios ciclos máquina implementarlo y varios ciclos máquina pues es consumo de tiempo. O tengo un hardware muy poderoso, una capacidad de cómputo muy poderoso para ejecutarla, o mejor no los ejecuto, o sea, mejor no los calculo. Me voy por una ley de control más sencilla que no dependa de todo esto, pero que nos cumpla con el objetivo de control, que nos permita que el robot alcance a la posición deseada y que se detenga en la posición deseada. En el caso de este tipo de controladores, cuando nosotros dibujamos el concepto con bloques de lo que está sucediendo en este sistema, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? El robot tiene una entrada de torque. Esta entrada de torque, desde el punto de vista conceptual, es una línea, es una flecha. Desde el punto de vista de implementación, es el resultado de lo que acaba de calcular una computadora para actualizar mis torques de control. Este controlador que ustedes ven aquí viene siendo el resultado de un algoritmo. Esto viene siendo una computadora, un sistema embebido. Este controlador lo calcula una computadora. En el término general es una computadora, un procesador digital de señales, un microcontrolador, con lo que ustedes quieran, su sistema embebido. Si estamos hablando de un robot chiquitito que ustedes están construyendo, pues a lo mejor hasta un Arduino, un Raspberry Pi, no sé, algún sistema embebido
es el que me está ejecutando esta ley de control. Es un concepto matemático que a final de cuentas se ejecuta en una computadora. Este es mi controlador. Este controlador lo que nos va a entregar como torque puede ser una referencia en bits, o sea, una referencia digital, una palabra digital, o puede ser una referencia analógica. Por ejemplo, que el controlador o el sistema de cómputo tenga a lo mejor un convertidor de digital a analógico. Como en el caso del robot que tengo en el laboratorio, tenemos un convertidor de digital a analógico. Los drivers que se consideran que son parte del robot, los amplificadores, la parte electrónica de generarle la potencia a los motores para que el robot se mueva, se considera como parte del robot. El robot tiene los drivers, todos los amplificadores electrónicos para activar a los motores, reciben la señal de torque por medio de una señal de voltaje analógico. Hace la conversión y la amplificación de ese voltaje analógico de una referencia de más o menos 10 volts a la referencia de torque con una regla de 3, según la capacidad de torque de los motores. Entonces, el robot está integrado por los motores, los eslabones y los amplificadores, ¿no? Que vienen siendo los drivers de los motores. El robot cuenta con sensores. Sensores, en mi caso yo solamente tengo, en el robot de laboratorio solamente tengo un sensor de posición y la velocidad se puede entregar de forma numérica con una derivada numérica, ¿no? Así es como calculo yo las velocidades. Entonces, el controlador pues es ejecutado en una computadora, repito, con un tiempo de muestreo de cierta cantidad de tiempo, ¿no? Como que me acuerdo que los dejé a 1 milisegundo. Y viene siendo pues ya toda la representación de ese sistema. Si ustedes se van a otro tipo de control, como el de trayectoria que mencionábamos, en los controladores de trayectoria, el objetivo de control es un poquito más complicado. El objetivo de control requiere que diseñemos un torque para que las posiciones actuales del robot alcancen una referencia variable de posición y las velocidades actuales de mi robot alcancen a una velocidad variable con respecto al tiempo. Si nosotros lo formulamos matemáticamente, lo que estamos esperando es que conforme el tiempo avanza, o sea, conforme el tiempo tiene infinito, la posición actual de mi robot alcance una posición deseada, que es una función del tiempo, y la velocidad actual de mi robot alcance una velocidad deseada, que es una función del tiempo. Está un poquito más complicado, y aquí les puedo decir que casi que es forzosamente que las leyes de control que tienen ese objetivo de alcanzar una trayectoria variable con respecto al tiempo van a depender de medir la posición actual, la velocidad actual, la aceleración actual del robot. Tenemos que tener programada, planeada la trayectoria con posición deseada, con velocidad deseada y con aceleración deseada. Es más complicado incluso de planear la trayectoria porque requiere 3 referencias en la entrada para resolver el controlador. Y aparte, es casi seguro que no se salvan de calcular todos estos términos, lo que los lleva forzosamente a tener una buena capacidad de cómputo. Eso sí es casi que una ley, ¿no? Porque van a ser demasiados cálculos, demasiados ciclos máquina para resolver estas ecuaciones en el microcontrolador. Entonces, ¿cómo lo representaríamos desde el punto de vista de bloques? Pues se representa así. Esto me sigue representando mi entrada de torque, que es un comando analógico digital para mi robot. El robot cuenta con los amplificadores para los motores, cuenta con sensores para que la medida de estos sensores sea procesada por la computadora que nos ejecuta el controlador. Este controlador va a tener como referencia pues la posición deseada, la velocidad deseada y la aceleración deseada. O sea, si ustedes observan, es un sistema más complejo. La verdad es que es más complejo. Pero bueno, este tipo de controladores se ejecutan en aplicaciones de alta precisión. Por ejemplo, cuando requieres seguir una trayectoria de forma muy precisa,
tendríamos que implementar un controlador como estos, ¿no? Cuando los puntos de interés en el espacio de trabajo a seguir no son solamente puntos, sino ya realmente te forma una trayectoria continua, es cuando ya tenemos que implementar este tipo de controladores. Y pues lo que vamos a ver es, pues ahorita ya la parte matemática de lo que viene siendo el control de posición. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, Inge, sino para comenzar con la parte matemática del control de posición. Porque vamos a tener que ajustar el objetivo de control a lo que requiere la teoría de Lyapunov para poder hacer un análisis de estabilidad. No sé si hay alguna duda o continúo, Inge. Todo chido. ¿Chido? Vamos a darle pues. Entonces, miren, vamos a trabajar un ratillo en el pizarrón. A esto de control de posición, Inges, para distinguirlo del control de trayectoria, le dicen regulación. Regulación de posición, control de posición, como ustedes quieran. Esto se llama regulación. Entonces, ¿en qué consiste el control de posición? Ya vimos más o menos, ahorita lo vamos a ver en detalle, ¿no? Bueno, control de posición. Control de posición, Inges. El objetivo del control, ya saben, es encontrar o diseñar la entrada tau a nuestro robot para que se cumpla lo siguiente, ¿no? Para que se cumpla que el límite, cuando el tiempo tiende infinito, de Q con respecto al tiempo y Q punto con respecto al tiempo, alcance a una posición deseada y se detenga, ¿no? En el caso general de los robots de 2 grados de libertad, digo, de n grados de libertad, nos genera nos genera 2 estados por cada articulación activa, ¿no? Por cada grado de libertad. Nos va a generar una posición y una velocidad, entonces las dimensiones de este vector de estados viene siendo 2n. Ese es el objetivo, Inges, ese es el objetivo donde la Q deseada nos representa cuál es la posición deseada, ¿no? Es el vector de posiciones deseadas. Como nosotros queremos hacer una compatibilidad con la teoría de Lyapunov, la teoría de Lyapunov está formulada para que el análisis de estabilidad se haga en el origen. Si yo quiero hacer, o hacerle un cambio a estas variables para que aquí me aparezca un 0, para hacer un análisis de estados en el origen, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a definir una variable que se le conoce como error de posición. ¿Y cómo se va a definir el error de posición? El error de posición se va a definir con una variable que vamos a poner aquí, Q gorrito, con respecto al tiempo, que viene siendo la posición deseada. Como que está chato este plumón. La posición deseada menos mi posición actual. Q deseada, no le pongo aquí que depende del tiempo porque sabemos que es constante. Entonces, en algún momento Tomás le va a quitar esa dependencia del tiempo, pero tenemos que saber quién depende del tiempo y quién no. Este sería mi error de posición. Entonces, si yo defino así mi error de posición, definimos otra vez el objetivo del control de posición, ¿no? Lo defino en términos de alcanzar el origen. Para alcanzar el origen, lo que haría sería establecer esto. El límite, cuando el tiempo tiende a infinito, pero ahora del error de posición,
quiero que mi error de posición se haga 0 y que mi velocidad se haga 0. Esto significa, Inges, que para que pueda alcanzar el 0, el error de posición, significa que estos dos son iguales. Eso quería decir que la posición alcanza a la posición deseada. O sea, quiere decir que llega a la posición deseada y se detiene. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero ahora yo ya puedo hacer un análisis en el origen. Ahora sí, para poder hacerlo compatible con la teoría de Lyapunov. Entonces, así quedaría mi objetivo del control de posición. Yo lo que quiero aquí, Inges, es sacar el modelo en espacio de estados. Me interesa sacar el modelo en espacio de estados para poder hacer un análisis al momento de que diseñe yo mis controladores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el análisis? Voy a hacer lo siguiente. Déjenme ver si lo pongo todavía o no. Yo creo que sí. Voy a hacer lo siguiente. Para formar el modelo en espacio de estados, lo primero que voy a hacer es calcular la derivada de este. Si calculamos la derivada, sacamos la derivada del error de posición y me quedará así. Q tilde punto con respecto al tiempo es igual a la derivada de una constante me da 0 y la derivada de Q sería Q punto. Esto sería así, ¿no? Así nos queda elemento de R a la N. Y luego, para poder sacar mi espacio de estados, como este va a ser mi vector de estados, tendría que tener la derivada de este y la derivada de este. ¿De dónde vamos a sacar la derivada de este? La derivada de la velocidad es la aceleración del robot. Y la aceleración del robot la voy a sacar del modelo dinámico del robot. Eso ya lo teníamos anteriormente calculado. El modelo dinámico del robot sería este, ¿no? M de Q con Q2 puntos más C de Q, Q punto por Q punto más G de Q más F punto, F de Q punto más bien igual a torque. Teniendo todo esto, Inges, ahora sí, vamos a formar el modelo en espacio de estados. Entonces, vamos a sacar el modelo de espacio de estados con respecto a este vector de estados. Este modelo en espacio de estados es para poder analizar la estabilidad de los controladores. Entonces, el modelo en espacio de estados lo voy a sacar con respecto al vector de estados Q tilde, Q punto, y ya. De este, aquí tenemos la derivada. La derivada es menos Q punto. Y de este, la derivada es Q2 puntos, y Q2 puntos está aquí. Entonces, paso todo esto del lado derecho y al final multiplico por la inversa de esta matriz. Entonces me quedaría aquí tau menos Coriolis menos gravedad menos fricción. Ya tengo todo eso del lado derecho. La matriz de inercia está del lado izquierdo. Le multiplico por el lado izquierdo la inversa. Y ya queda despejado. Así nos quedaría mi modelo en espacio de estados. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, de acuerdo al objetivo del control de posición, diseñar este tau para que se logre esto, ¿no? Para que el sistema, la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales tienda al origen. Eso es lo que me interesa a mí hacer, que se vaya al origen. Si se va al origen, si se va al 0, 0, estaríamos logrando que el error de posición se hace 0
y que la velocidad se detiene, ¿no? Eso es lo que estamos esperando con ese objetivo de control de posición. No sé si hay alguna duda o algún comentario, Inges. Aquí hay un pequeño detalle, Inges. Este modelo en espacio de estados que tenemos aquí es un modelo que se usa para analizar la estabilidad del sistema. Pero cuando queremos simular este sistema, lo que hacemos es utilizar el modelo en espacio de estados que ya habíamos sacado anteriormente. El modelo en el que el estado no es el error de posición, sino la posición. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a modelar, lo vamos a simular con el otro modelo en espacio de estados, pero este modelo en espacio de estados es solamente para analizar el punto de equilibrio, ¿no? Solamente para eso. No sé si hay alguna duda o algún comentario, sino para pasarme a los controladores, para empezar a hacer el análisis de una familia de control. No. Ok. Entonces, el controlador que vamos a ver, Inges, es una familia de control en la cual tiene varias propiedades. Voy a tener que borrar el pizarrón para ver las propiedades que debe de tener por diseño esa familia de controladores, que se le conoce como control moldeo de energía. Es una familia de controladores que generalizó a los primeros resultados que se sacaron en la teoría de control de robots de los años 80. Es una familia que salió en los años 90, que todavía sirve un montón para hacer varias aplicaciones. Y fue diseñada, fue propuesta por un mexicano, un robótico que trabaja en el CICESE. Es un centro de investigación CONACYT que está en Ensenada, que se llama Rafael Kelly, un robótico muy citado en el área de control de robots. Es el mexicano más citado en el área de control de robots a nivel mundial. Y él es quien formuló esta familia de controladores y son las más fáciles que hay, porque ya todo lo demás está bien complicado. Entonces vamos a ver esta familia de control y con esta familia de control vamos a trabajar. Entonces vamos a ver esa técnica que se conoce como moldeo de energía. Familia de control moldeo de energía. Bueno, el controlador o los controladores de la familia moldeo de energía tienen esta forma. El torque de control tiene aquí el gradiente de una función de energía potencial artificial. Recuerden que el gradiente de una función vectorial, de una función escalar, nos genera un vector. Entonces esto es un vector de control porque el torque es un vector de control. Entonces tenemos esto, una energía potencial que depende de una matriz Kp y el vector Q tilde. Y luego tiene un término de amortiguamiento, FB, que depende de una matriz KB, Q punto, y lleva compensación exacta de gravedad. Hay versiones que son adaptables, versiones que no necesitan conocer exactamente la gravedad, se adaptan con el algoritmo, pero el más fácil de analizar es el que tiene conocimiento exacto de la gravedad y lo compensas de forma exacta. ¿Qué propiedades tiene estas funciones? Bueno, para empezar, este es el gradiente de una función de energía potencial artificial. La función de energía potencial artificial originalmente es esta,
Este es el gradiente, es la derivada parcial de esta con respecto a Q tilde. Esta es una función que cuando ustedes la diseñan, tiene que ser una función definida positiva. Recuerden de las características de definida positiva. Y aparte nos vamos a dar cuenta que como se usa en el análisis de Lyapunov, tiene que ser una función radialmente desacotada. Ya estamos utilizando los conceptos que vimos en preliminares matemáticos. Entonces, tiene esa característica. Y luego, este gradiente, nada más para que se acuerden cómo se define el gradiente. Este gradiente, pues está definido así, ¿no? Es la parcial de la función de energía con respecto a Q tilde. Ese es el gradiente, así está definido, ¿no? Ese es el gradiente. Este debe de tener las siguientes propiedades. Cuando ustedes lo diseñan, hay que tener cuidado en el diseño. Primero, si el gradiente va a valer 0 solamente cuando el error de posición vale 0. Y luego, si ustedes multiplican por su argumento transpuesto para formar una función escalar, les debe de dar una función definida positiva. Esta forma de tener el gradiente por su propio vector transpuesto y que sea definida positiva, se les conoce como funciones disipativas. Lo cual está relacionado con la fricción también, que también es una función disipativa. Entonces, eso es lo que debe de tener. Y otra cosa, Kp es una matriz de n por n y es definida positiva. Eso tiene que tener de características como diseño. Y luego, la función de inyección de amortiguamiento, que es esta, la función de inyección de amortiguamiento también debe tener ciertas propiedades por diseño. Para empezar, tiene que ser una función disipativa. Eso quiere decir que si lo multiplico por el argumento traspuesto, me debe dar una función definida positiva. ¿Y qué más? Bueno, KB es una matriz cuadrada y es una matriz definida positiva. Y además, este vector, que es la disipación o inyección de energía de amortiguamiento, debe de valer 0 cuando el argumento es 0. Esas son las propiedades, Inges. Todas esas son las propiedades que deben de cumplir esos términos cuando ustedes diseñan el controlador. Y a partir de ahí, pues si ustedes encuentran funciones que cumplan con esas propiedades, pertenecen a esa familia y estaríamos demostrando pues la estabilidad del sistema a través de esta demostración general que vamos a hacer, ¿no? No sé si hay algún comentario, Inges. Estos son solamente propiedades, sino ya para pasar a hacer el análisis de estabilidad. Bueno, primero tendría que encontrar realmente cuántos puntos de equilibrio tiene el sistema con esta función de control, ¿no? Con este diseño de estos controladores. Ya con estas propiedades en mi diseño de mis controladores, tendría que revisar realmente si tenemos solamente un punto de equilibrio. Si ese punto de equilibrio es único, pues entonces nos interesa que sea asintóticamente globalmente estable. Eso es lo que estamos esperando. ¿Algún comentario, Inges, o continúo?
Todo bien. Continúe. Ok. Entonces, eso es por cuestiones de diseño, ¿no? Estas propiedades ahorita las vamos a utilizar en el análisis. Entonces, voy a borrar hasta aquí, Inges. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir el controlador en el modelo de estados, ¿no? El modelo de estados, Inges, originalmente está así, derivada con respecto al tiempo, Q tilde Q punto, igual a menos Q punto, y luego tenemos aquí matriz inversa de Q, que multiplica a este tau que vamos a sustituir, menos todo lo demás que teníamos, que era Coriolis, menos gravedad, menos fricción. Así lo tenemos, Inges. Entonces vamos a sustituir este aquí. Según yo, eso es todo lo que teníamos. Espero que sí. Lo sustituimos. Nos va a quedar derivada con respecto al tiempo. Q tilde Q punto igual a menos Q. Ese es punto. Me faltó. Este es Q punto. Entonces vamos a tener aquí M inversa de Q. El controlador, Inges, lo voy a poner otro color para que se distingan los términos del control. Este es UA, KP, Q tilde, menos FB, KB, Q punto, más gravedad. Esto es solamente del controlador. Voy a continuar porque no cabe, lo voy a continuar aquí abajito. Luego es menos Coriolis, menos gravedad, menos fricción. Y se termina. De este, Inges, este se cancela con este, cámara. Y entonces nos quedaría el sistema así, derivada con respecto al tiempo de Q tilde Q punto igual a menos Q punto, M inversa de Q, este término menos Coriolis así nos quedaría, Inges. Ese sería nuestro sistema en lazo cerrado ya. Es el modelo de estados, pero ya considerando que ya cerramos el lazo de control, porque estamos ya poniéndole ya una forma al torque, el cual depende de medir posiciones y velocidades, ¿no? Ya estamos cerrando el lazo de control. Entonces, ya que tenemos el modelo en espacio-estados en lazo cerrado, tenemos que determinar dónde andan los puntos de equilibrio, a ver si tiene, pues cuántos tiene, ¿no? Para empezar a ver si existen y cuántos son y dónde están. Esto es lo que se hace. Entonces, vamos a encontrar los puntos de equilibrio. Vamos a encontrar los puntos de equilibrio. Para encontrar los puntos de equilibrio, lo que tenemos que hacer es la derivada. Lo del lado izquierdo lo tenemos que igualar a 0 y pues lo del lado derecho también. Entonces, si agarro primero los términos del lado izquierdo, el primer término sería la derivada de Q tilde, sería Q tilde punto. Esto lo voy a igualar a 0. Lo estoy igualando del lado izquierdo, lo igualo del lado derecho. Esto se va a cumplir si se cumple lo del lado derecho, que sería si solo si menos Q punto es igual a 0.
Entonces, esto significa que Q punto es igual a 0. La velocidad tiene que ser igual a 0, ¿no? Esa sería la primera condición. Y de aquí vamos a sacar la siguiente condición. Esto lo voy a borrar. Y hacemos el análisis de la segunda condición. La segunda condición es el segundo reglón. Estaríamos hablando de la derivada de Q punto, que sería Q2 puntos. Si hago Q2 puntos igual a 0, del lado izquierdo tengo que hacer todo lo del lado derecho igual a 0, ¿no? Esto sí, solo sí. Déjenme escribir todo gachote. Si solo sí, la inversa de Q, que multiplica a todo ese vector, que sería UA KP Q tilde menos FB KB Q punto menos Coriolis menos fricción, solo si esto es igual a 0, ¿no? Del lado derecho es igual a 0. Entonces, para empezar la primera condición, nos dice que Q punto es igual a 0. Si Q punto es igual a 0, esta fricción se hace 0, este vector de Coriolis está multiplicando una velocidad 0, esto se hace 0, por las propiedades que definimos en el diseño de estos términos, nosotros decíamos que el término de fricción, perdón, el término de inyección de amortiguamiento se hace 0 cuando el vector es 0, entonces, como este es 0, todo el término se hace 0. Como la matriz de inercia es una matriz simétrica definida positiva, no puede ser 0, no puede ser una matriz nula, tiene que tener algún valor y es definida positiva, debe de poderse invertir, si no, no se podría invertir. Entonces, de esto, la única conclusión es que este término de aquí, que es un vector, tiene que ser 0. Y por diseño, por las propiedades, esto solamente es 0 si Q tilde es igual a 0. Entonces, el punto de equilibrio existe y es único y sería la combinación de Q tilde, Q punto, las condiciones que encontramos, que sería cuando Q tilde es igual a 0 y cuando Q punto es igual a 0. Entonces, este punto de equilibrio existe, es único y es el origen. Eso es lo que me interesaba ver, que el punto de equilibrio existiera y que fuera único. Si el punto de equilibrio existe, es único, hay posibilidades de concluir estabilidad asintótica global. Para concluir estabilidad asintótica global, pues tengo que hacer un análisis vía Lyapunov. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, vamos a hacer el análisis vía Lyapunov. Entonces, vamos a hacer el análisis de estabilidad usando el método directo de Lyapunov. Si vamos a hacer eso, Inges, tengo que tener ya en cuenta cuál es la función candidata de Lyapunov. Lo más seguro, Inges, es que estos términos, lo de aquí los voy a tener que ocupar después, pero bueno, ya los escribo cuando se ocupen porque el pizarrón está chiquito. Entonces vamos a hacer el análisis de estabilidad usando el método directo de Lyapunov. Para ello, pues vamos a proponer la función candidata de Lyapunov.
Función candidata de Lyapunov. Esta función candidata de Lyapunov se forma por la energía cinética del robot y la energía potencial que estamos diseñando, que está relacionada con el gradiente. Entonces, esta energía con las variables de estado Q tilde y Q punto va a tener esta forma, que sería un medio Q punto traspuesto M de Q punto. Esta, Ángeles, recuerden, cuando sacamos el modelo, la ecuación de movimiento del robot, esta es la energía cinética del robot y le vamos a sumar la energía potencial artificial que está relacionada con el controlador, que sería UA de KP Q tilde. Recuerden que por diseño, esta es una función definida positiva radialmente desacotada. Eso va por cuestión de diseño. Entonces, esta es una energía potencial artificial. Muy parecido al análisis que hicimos en el péndulo. Una energía cinética y una energía potencial. Muy similar. Entonces, observen que esta forma que tenemos aquí es una forma en la que si consideramos que la matriz de inercia es una matriz simétrica definida positiva, esta función que se forma aquí sería definida positiva con respecto a la variable Q punto. Y esta, con respecto a la variable Q tilde, por diseño es una función definida positiva. Si sumamos esas dos funciones que son definidas positivas con respecto a su propia variable, tendríamos una función que en general para las dos variables es definida positiva y radialmente desacotada, que es lo que estamos esperando, que su derivada sea definida negativa. Entonces vamos a calcular la derivada, ¿no? Y déjenme la empiezo a calcular arriba, porque ya me quedé sin espacio. Sacamos la derivada de la función de Lyapunov, que sería B punto de Q tilde Q punto igual a, vamos a derivar ese primer término en GES. Ese primer término que tenemos ahí, de un medio de Q punto traspuesto M de Q punto, lo vamos a relacionar con un procedimiento que vimos en preliminares matemáticos 2. Si nosotros revisamos esta de preliminares matemáticos 2, ese primer término tiene esta forma, en la cual tenemos un vector del lado izquierdo traspuesto, una matriz en medio, y luego tenemos un vector. Nosotros hicimos el caso general en el que sacamos la derivada. Cuando sacamos su derivada, llegamos a una suposición. Si la matriz que estamos usando ahí en medio, la matriz A, era una matriz simétrica, podríamos concluir que la derivada de esa función era esto que tenemos aquí. Entonces voy a voy a usar las respectivas variables que tengo ahí en el pizarrón. En el caso de mi X, es mi Q punto. En el caso de la A, que es que en este caso supusimos que era una matriz simétrica, pues va a ser mi matriz de inercia que es simétrica. Entonces, la derivada del primer término nos va a generar estos dos términos, sustituyendo a las respectivas variables, ¿no? X es Q punto y A es M. Así de sencillo.
Entonces, utilizo ese resultado, Inges, que ya habíamos sacado, y los pongo ahí directamente en el pizarrón. Entonces, el término que me queda dos veces con el mismo vector y con el vector derivado del lado derecho, el dos veces se va a ir con el medio, no nos queda esa constante, y nos quedaría el vector del lado izquierdo, que sería Q punto traspuesto, la matriz así normal como la tenemos, y el vector del lado derecho derivado con respecto al tiempo. Ese es el primer término de la derivada. El segundo término de la derivada no lleva acompañando el 2. Si se fijan, el primero, ese 2 se cancelaba con el medio, es lo que acabo de hacer, y uno de los vectores, el del lado derecho, lo termino derivando. Y luego, en el otro término que tenemos ahí, es prácticamente lo mismo, pero la matriz aparece derivada. Prácticamente copiar y poner la matriz derivada. Eso es lo que voy a hacer en el lado derecho, ¿no? Entonces, lo que tendría ahí sería el medio, que se sigue conservando, y luego la matriz, bueno, el mismo vector, la matriz derivada, así con Q punto, perdón, con M punto, y así. Eso es lo que me queda del lado derecho, ¿no? Eso es lo que me queda del lado derecho del segundo término. Nada más derivé este, lo que me falta es derivar este. Y para derivar ese con respecto al tiempo, lo que se hace es que voy a sacar la parcial de UA Kp Q tilde con respecto a Q tilde, y luego por regla de la cadena, lo que voy a hacer es que voy a sacar bueno, lo que sigue es la derivada con respecto al tiempo del vector de estados, ¿no? Que sería así. Así es como me quedaría esa derivada. Y a partir de aquí, pues tendría que tomar en cuenta los resultados que tengo anteriormente. Por ejemplo, por la definición, el gradiente de UA, este tiene que ser traspuesto para que me dé las dimensiones. El gradiente de UA Kp Q tilde traspuesto es lo mismo que la derivada parcial con respecto a Q tilde de UA Kp Q tilde. Y luego del modelo de estados en lazo cerrado, tenía yo dos ecuaciones. La primera era la derivada de Q tilde punto. La derivada de Q tilde punto era menos Q punto. Y luego, pasando del lado izquierdo la matriz de inercia, me quedaría matriz de inercia que multiplica aceleración es igual a este gradiente de UA Kp Q tilde menos FB KBQ punto menos Coriolis y menos fricción. Esto es lo que nos quedaría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir todo, ¿no? O sea, por ejemplo, este término que tenemos aquí es este que tenemos acá. Y luego este que tenemos aquí es este que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que la derivada con respecto al tiempo de Q tilde. Ese es mi Q tilde punto. Ese lo vamos a sustituir ahí. Y luego, estos que tenemos aquí van a ser sustituidos por estos que tenemos acá. Todo eso vamos a sustituir ahí en esa ecuación. Entonces, lo que vamos a tener es B punto
de Q tilde, bueno, creo que teníamos el orden al revés, Q tilde Q punto. Si alcanzo. Va a ser igual a Q punto traspuesto, que multiplica a todo esto, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Es el primero que vamos a sustituir. Entonces, esto me va a multiplicar gradiente de UA, KP Q tilde, FB, KB Q punto, menos Coriolis, menos fricción Q punto. Eso sería solamente este pedazo. Y de ahí le vamos a sumar un medio Q punto traspuesto, M punto de Q, Q punto, y luego más este, que equivale a esto, derivada parcial, que sería gradiente de UA, KPQ tilde, traspuesto, que multiplica a menos Q punto. Eso es lo que tendríamos, y lo que sigue sería desarrollar. Entonces voy a desarrollar todos los términos. El primero sería Q punto traspuesto por gradiente UA KPQ tilde menos Q punto traspuesto FB KBQ punto menos Q punto traspuesto Coriolis menos Q punto traspuesto fricción. Ese es el desarrollo del primero. Y el que sigue sería un medio Q punto traspuesto M punto de Q punto, y luego menos, voy a sacar el signo para acá y voy a aplicarle una traspuesta. Tenemos un escalar, un 1 por n por un n por 1. Si le aplico la traspuesta me queda lo mismo. Entonces le aplico la traspuesta, me quedaría Q punto traspuesto, gradiente de UA, KP, Q tilde. Los traspuse para que me quedara de la misma forma que me queda aquí. Entonces, este término y este término de aquí, con todo y el signo, son exactamente lo mismo, se van. Y luego, Inges, voy a continuar por acá. Si yo hago esas reducciones, me quedaría esto así. Estos ya se fueron. Nos quedaría así. Menos Q punto, traspuesto, FB, KB, Q punto. Voy a agarrar el que sigue este término de aquí, que sería menos Q punto traspuesto, fricción, Q punto. Y luego voy a agrupar este y este. Como tienen lo mismo, el Q punto traspuesto del lado izquierdo y Q punto del lado derecho, lo que voy a hacer es que los voy a sumar. Voy a agarrar voy a agarrarlos así. Q punto traspuesto. Y del lado derecho tengo Q punto. De este lado tengo un medio de M punto de Q. Y del lado derecho tengo menos Coriolis Q punto. Así tengo esta factorización, Inges. Y de ahí se utiliza una propiedad. Esa propiedad lo puse en, creo que en dinámica de manipuladores. Aquí está, Inges, en dinámica de manipuladores.
La matriz de Coriolis está relacionada con la matriz de inercia, con esto que estamos teniendo exactamente en el pizarrón, un medio de la derivada de la de inercia menos Coriolis, es una matriz antisimétrica, y no importa qué vector sea, si tenemos un vector X del lado izquierdo y del lado derecho, el del lado izquierdo traspuesto obviamente por las dimensiones, no importa cuál vector sea, del lado izquierdo y del lado derecho, por ser una matriz antisimétrica, este producto todo completo se hace cero. Y es lo que tenemos acá, Inges. Tenemos exactamente eso. Entonces, todo este término, todo completo, se hace cero. Y tendría yo entonces que B punto de Q tilde Q punto es igual a menos Q punto traspuesto FB KB punto menos Q punto traspuesto fricción tendría eso. Ya se simplificó un chorro. Por diseño, Inges, cuando estábamos diseñando estas funciones dijimos que tenían ciertas propiedades, y una de las propiedades era de que la multiplicación del argumento traspuesto por la función esta de inyección de amortiguamiento nos generaba una función definida positiva con respecto a esta variable. Entonces, a la hora de tenerlo multiplicado por menos, nos da una función definida negativa. Y luego, esta fricción, la fricción tiene un comportamiento disipativo. Si yo esta fricción la sustituyo, por ejemplo, por un modelo de fricción viscosa, la fricción viscosa sería una matriz B diagonal definida positiva que multiplica al vector de velocidades Q. Entonces me quedaría Q punto del lado izquierdo traspuesto, una matriz B en medio definida positiva y Q punto. Eso me haría que tengo una función definida positiva con respecto a la variable Q punto. Por el menos me queda una función definida negativa. Entonces tengo una función definida negativa para Q punto y una función definida negativa para Q punto. Sin embargo, en toda la función no me aparece Q tilde. Entonces, esta función, como Q tilde puede valer lo que sea para que esto se haga cero, esto es una función semidefinida negativa. Y hay un teorema, Inges, que ya no lo voy a poner aquí porque se hace bien larga la demostración. Hay un teorema de La Salle que nos dice que si tenemos un sistema autónomo, como es este es un sistema autónomo, tenemos un punto de equilibrio que se encuentra en el origen, tenemos una función de Lyapunov que es definida positiva y radialmente desacotada, y tenemos que su derivada en lazo cerrado es semidefinida negativa, entonces por teorema de La Salle se puede concluir estabilidad asintótica global. Si quisiera hacerlo de forma estricta, sin utilizar el teorema de La Salle, yo tendría que construir una función de Lyapunov que cuando cierre el lazo de control, cuando tenga el sistema en lazo cerrado, me aparezca una función definida negativa, pero que me aparezcan las dos variables. Es complicar, desde la propuesta de la función de Lyapunov, es complicar agregarle más términos para que cuando derive se cancele, haga lo que sea, y a final de cuentas me quede una función pues con las dos variables y que sea definida negativa. Como no nos interesa hacer eso y hay una herramienta que nos permite concluir sin llegar a tantas complicaciones, que es el teorema de La Salle, pues vamos a suponer que lo usamos, ya no lo demuestro, se puede usar de aquí, pero me lleva a otros cuantos pizarrones hacerlo. Entonces, invocando ese teorema de La Salle, porque cumplimos todos los requisitos, podemos concluir que este sistema presenta estabilidad asintótica global. Entonces el punto de equilibrio, Q tilde, Q punto, que se encuentra en el origen, es global asintóticamente estable. ¿Qué significa eso, Inges, en palabras cristianas? Que si yo diseño controladores
bajo esa técnica de moldeo de energía, yo puedo asegurarles, bueno, podemos asegurar, esta es la prueba matemática, podemos asegurar que no importa cuál sea la condición inicial del sistema, puede ser cualquier posición, cualquier velocidad inicial del sistema, nuestro controlador va a hacer que el robot se coloque en la posición deseada que estamos colocando como referencia y se va a detener en la posición deseada. Eso es lo que estamos logrando con esto. Y ya con esto ya podemos diseñar algunos controladores o ya empezarlos a probar ya con la confianza de que esto nos cierra un sistema con un lazo de control estable y global asintóticamente estable, que es algo fuerte pues para lo que estamos esperando para las aplicaciones de control de posición. Si yo cuando diseñe mis controladores los hago de tal forma que respondan rápido, que por ejemplo se muevan muy chido y que no tenga sobretiros el sistema, entonces yo puedo hacer que le cambie la trayectoria de referencia muy rápido. ¿Qué tan rápido? Bueno, pues tan rápido que se va a parecer a un sistema de control diseñado para tracking, un sistema de control diseñado para seguimiento de trayectorias. Eso es lo que estoy esperando yo a la hora de que sintonizo bien estos controladores o diseño bien los controladores, porque también esta es la forma general que tiene un controlador que pertenece a esta familia moldeo de energía, y de ahí pueden salir diferentes tipos de controladores. Por ejemplo, el PD es uno de ellos, el tangente hiperbólico PD, el arcotangente hiperbólico PD. Hay un montón de controladores que se generan con esta técnica de control, y no todos presentan la misma respuesta a la hora de que los sintonizas. Algunos responden más lento que otros, algunos tienen sobretiros dependiendo cómo sintonices. Entonces todavía falta la parte práctica de la sintonía y de hacerlo que siga una referencia. Con eso nos vamos a pelear, y sobre todo pues vamos a ver algunos controladores ya de forma particular. Ya que cumplen con todo esto, pues vamos a ver ya algunas ecuaciones en particular de algunos controladores. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, Inges. Pero ahorita No. no, profe. Bueno, de lo que ha hecho, no. Ay, que se me apagaron las bocinas. Ahorita estaban prendidas, ya no escuché. No me descuido y se apagan. Ya están prendidas. ¿Alguna duda, Inges? ¿Algún comentario? No, profe, de lo que ha hecho, no. Ok, entonces de aquí, Inges, miren. Vamos a... Ya se va a acabar la clase, Inges, pero nada más para ver la representación en diagrama de bloques, que es lo que estoy esperando que construyamos en Simulink. Déjenme, voy a la presentación. De aquí, Inges, miren, por ejemplo, esta es la representación de un controlador de este tipo de su forma general. Nosotros tenemos nuestro robot, así como lo hemos estado haciendo en Simulink. Aquí está representando pues que entra el vector de torques. Lo podemos hacer igual exactamente que este diagrama, o podemos tener varias señales por separado, no todos los torques por separado, es lo mismo. Al final de cuentas, con Simulink podemos hacer lo que sea. Tenemos el bloque del robot que nos representa, bueno, nuestra entrada de torque y nuestras salidas de nuestros sensores. El controlador lo podemos programar con bloques, como está aquí, calculando bloques y colocando un punto suma en donde entra. Primero se mide el error de posición. Este error de posición nos genera la variable Q tilde. Esta variable Q tilde entra en la función que nos va a calcular este primer término, el término gradiente. Entraría con un signo positivo en el punto suma, y luego como resta entraría el término que depende de la velocidad, que sería el término de amortiguamiento, y luego como suma entraría la compensación de gravedad de manera exacta, ¿no? Con respecto a las posiciones actuales. Se puede programar así, Inges, con puros bloquecitos, o sustituir todo esto
por un solo bloque, una sola función, en donde esta función recibe todas estas posibles entradas, calcula de forma interna lo que se tenga que calcular y nos entrega nuestra salida de control, que para mí es más simple de implementar. Entonces, hay algunos controladores en particular que podemos generar de este. De eso, pues estoy pensando, yo creo que les voy a dejar el análisis a ustedes para el examen. Ya hice el análisis general, ya nada más hagan ustedes el análisis particular. Y el análisis particular lo encuentran ya en los libros, ya está desarrollado, es cosa que se pongan a checarlo. Entonces, para entrar directamente a las simulaciones. Este sería, por ejemplo, la forma de un controlador PD. Este sería el término. Este primer término ya tiene esta forma, ya está definido exactamente qué debe tener. Y ese sería un término de amortiguamiento, ¿no? Esa sería su forma que debería tener, compresión de gravedad. Este es un controlador. Este es otro posible controlador que tiene esta forma. Está elevado los errores de posición a la 2m-1 y la velocidad también, ¿no? Muy parecido al otro, son otro tipo de control. Está este otro controlador, un controlador con una función saturada, tangente hiperbólica saturada de forma natural. Estos controladores responden muy chido. Y están estos otros controladores que, bueno, por ejemplo, esta función arcotangente está saturado en más menos pi. Creo que ahí es donde responde. Y el tangente hiperbólico está en más menos 1. Tienen otro tipo de respuesta, pero a final de cuentas, todos estos controladores, pertenecen a la familia de control que vimos y hay todavía más. Entonces, ¿qué es lo que les encargaría yo para el examen? Van a hacer el análisis particular del controlador que les toque. Ya están los libros, fíjense, hay información donde conseguirlo y harían la implementación para el seguimiento de la trayectoria que estábamos haciendo en el problema 3 del parcial 1. Entonces, toda esta parte de análisis, como ya hice la forma general, a ustedes les tocaría la forma particular para el controlador que les toque. Y lo que nos iríamos sería a esta parte que sería, vámonos a simular, a implementar los controladores en el simulador que estamos desarrollando para que le vayan avanzando para el examen. De eso se trataría la siguiente parte, ¿no? No sé si hay alguna duda o algún comentario, Inges. Por ahí les pasé libros donde vienen estos desarrollos y que nada más cosa que los desarrollen ustedes le entiendan y ya. No sé si hay algún comentario, Inges. ¿Alguna duda? Más en qué libro viene, profe. ¿Sí les pasé el de Reyes o no? Sí los pasé, ¿no? No En el sé, de creo que Reyes sí. vienen varios. En el de Reyes vienen varios y en el de Kelly vienen varios también. Los basicotes vienen en el de Kelly y ya otros así más nuevecillos andan en el del robot, en el del doctor Fernando Reyes. Según yo es donde vienen. Ahí chequenlos y si no se los paso, a ver si no se los he pasado, se los paso. Pero ahí viene para no entretenerme en clases desarrollando tanto, porque a final de cuentas pues les van a atacar controladores diferentes a cada uno de ustedes. Entonces, y si no, pues les paso los artículos donde vienen los desarrollos también, y para que le entiendan, pero no vienen completos, hay que sacar el análisis completo, porque en los artículos generalmente nos saltamos pasos, decimos, esto es obvio, y te está saltando como media página. Entonces, para no tardarnos tanto, irnos ya directamente a las aplicaciones, irnos directamente hacia las simulaciones, porque vamos a empezar con el péndulo, pues es lo más fácil, empezar con el péndulo. Y luego vamos a ir al de 2 grados de libertad, a la sintonía, a la comprobación, para dejarles a ustedes la parte de que completen la trayectoria. Así de sencillo. Y con respecto al laboratorio, Inges, pues nada más acuérdense que estaban programados algunos equipos para este viernes, para que aprovechen y vayan a mover el robot. Que no se les olvide, mañana les toca, pues a otros de ahí de la tablita, a lo mejor ustedes la tienen, ya se las pasamos. Entonces, para que no se los olvide y aprovechen, Inges, mañana que sigan haciendo la primera práctica los de la fase 2. Y no sé si hay algún otro comentario, Inges, si no, pues los veo el martes. Todo chido, cámara, profe. Nos vemos, Va, profe. Inges. Nos vemos.